Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Mike Monserrat, el Dr. Don Paul Gray y Dave Smith. Y es un placer, un deleite estar con ustedes el día de hoy. Lo que estamos estudiando ahora, algunos pueden hacer la pregunta, pero ¿por qué tiene que ser eso relevante hoy? ¿Por qué es relevante ahora? Bueno, todo en la palabra de Dios es relevante hoy, de una manera u otra. Y debemos entender eso. Yo me preocupo que muchos en la iglesia moderna siguen exactamente lo que los judíos estaban haciendo en el tiempo de Pablo. Y realmente los judíos estaban haciendo su propia religión, diseñaron su propia religión. Y yo lamento que muchos están haciendo lo mismo hoy. Y en la protestante, en el mundo católico, en la iglesia protestante, está sucediendo. Nuestra alma está en juego acá. Y si nosotros nos desviamos, pues, bueno, volviendo a lo que dijo Dave en una previa programación, esos judíos, esos judíos que estaban tratando de poner las dos cosas en el mismo lugar, el judaísmo y la palabra de Dios, Hablando de judaizantes en judaizantes, los días de Pablo. realmente, ¿esos judaizantes eran salvos? ¿Es la pregunta? Bueno, hay un debate de eso. Es una buena Pensamiento pregunta. en ambos lados. En Gálatas capítulo 2, Pablo se refiere a algunos de estos como falsos hermanos, lo cual tiene la connotación de que no son salvos, pero aún así son muchos de los sacerdotes en Hechos 15 Que lo así aceptaron. es, aceptaron a Cristo y pensaron que la ley aún debía ser algo que se debe obedecer. Así que estos eran los hombres que conformaban ese tejido, por decirlo así. Siempre he sugerido que, bueno, depende de cómo es que usted entró al Pablo fue mártir, ¿en qué año? 68, tal vez 69. Bien. Y en el año 70, el esfuerzo para Sí, guardar amén. la ley había sido básicamente destruido. Cuando el templo fue Sí. destruido, en ese momento ellos, vamos a decir que se removieron de esa idea. Bueno, sí y no, porque parece como que algunos de los que mantuvieron esa entidad judía, Se unieron, ¿no? sí, así es, ellos aún existían, pero hubo una rebelión judía y después una segunda, pero en ese entonces era o fue una masacre tan grande de los judíos de parte Más de de los un millón romanos. fue destruido. Vimos que Mesada fue una de las Correcto. últimas fortalezas, pero lo maravilloso de eso fue el salto de un lugar físico de sacrificio a que ahora estamos sacrificando en teoría nada más. Y eso era un gran salto porque el judaísmo necesitaba poder hacer sus fiestas y tener a su pueblo En el bajo control. año 70 todo eso terminó. Sí, sí. Miren, recordemos que el pacto que hicieron en el Sinaí no fue para la tierra del Sinaí, sino para la tierra de la promesa. Correcto, sí. Moisés les dijo cuando entren en la tierra prometida, sí. Y debía sacrificar solamente donde el Señor debía poner su nombre. El sacerdocio era enseñado cómo operar el sistema de sacrificios y las ciudades bajo las que vivían los levitas eran los maestros del pacto y de la comunidad. Y esta comunidad del pacto tenía que haber tenido en esa tierra en particular, necesitaba un templo, necesitaba el sistema de sacrificios, necesitaba todos los artículos del sacerdocio. Correcto. Si no, no hubiera sido la ley. No se puede tener no hay un acuerdo de registro, paz. No hay registro de que eso se haya edificado en otros lugares. Bueno, sí, pero es donde, bueno, miren, recordemos que la ley, junto con el aspecto moral de la ley, y de hecho todo es moral, pero decía que así es como uno puede tener una relación conmigo, como mi pueblo en la tierra hace de esto. Así que esa tierra era vital con respecto a guardar la ley de Moisés.
si no hay templo, si no hay una tierra, si no hay un rey, si no hay un sacerdocio y no pueden hacer sacrificios, no pueden guardar las fiestas, no pueden guardar la ley de Moisés. Bueno, No se entonces, puede. entonces, ¿Cómo ¿cómo? piensan ustedes que el Señor realmente quiso que Tito hiciese exactamente lo que hizo? Así es. Ahora, Y no no olvidemos olvidemos que el sistema de la sinagoga continuó. Así es. Sí, pero la sinagoga, recordemos que la sinagoga, el sistema creció del cautiverio. Sí, claro. Jamás durante el cautiverio babilónico que los rabinos comenzaron, que Correcto. todo el sistema Miren, no se necesitaba cuando estaban en la tierra, en la comunidad del pacto que él creó, mantener la ley. Bueno, las sinagogas guardaban la información judía viva, era su escuela, su iglesia, su corte y tribunal, todo. Los lugares donde las escrituras Así fueron es. restauradas Así y es. enseñadas, pero no estaba en la ley de Moisés. Sí sabemos que después de la dispersión, que el pueblo judío se fue a todo el mundo, muchos de ellos estuvieron en Alejandría, muchos terminaron en Roma, y nosotros hemos visitado Corinto, tal vez usted ya lo ha visitado también, hermano Swagger. Nos llevaron a un lugar que decía, aquí está donde la sinagoga judía estaba. Claro. Y nos mostraban el símbolo que representaba la menorá. Y él dijo, esto probablemente estaba en la sinagoga, así que tenían sinagogas en el Imperio Claro Romano. que Sí, pero permítame hacer una pregunta. Cuando el judío pudo regresar a la tierra del pacto, a finales del cautiverio, ¿estaban en lo cierto al no regresar? Millones. No. ¿Te refieres a no retornar a Jerusalén? Exactamente. etcétera? Recordemos que el Señor qué margen de está tiempo hablando está de localizarse, de Sí, vivir ahí. bueno, Lo que usted está mencionando es la diáspora, los judíos que sí. fueron a Sí. todo el mundo después de que el cautiverio terminó, en el cautiverio babilónico. No me y parece que hizo ninguna diferencia. Creo que, bueno, tal vez no, porque para entonces el pacto ya estaba Entonces, roto. permítame El hacer esta Espíritu de pregunta. Dios había partido. Pero recordemos que bajo la ley de Moisés, toda familia había recibido un lugar específico donde vivir. Y si uno no iba a ese lugar, iba a violar la ley. Así que si escogían no regresar a la tierra prometida para regresar a la comunidad del pacto, en la tierra, yo siento que era algo que estaba mal y estamos hablando de un sistema de religión que, bueno, hablando de la sinagoga, Pero que- un momento, los judíos sí volvieron y fue en el año creo 135 Sí. cuando ellos trataron de otra vez establecer la nación y Roma detuvo esa situación. correcto, A eso sí. se le llamó la rebelión de Barcova. Pero permítame hacer una pregunta aquí. Piense en Éfeso. Pablo va hacia allá y hay una Correcto. sinagoga ahí. Bueno, ¿qué tipo de fe practicaban ellos? ¿Qué era lo que estaban haciendo Sí. con respecto a ser judíos y ser fieles a la sinagoga? ¿Qué estaban La haciendo? diáspora. La diáspora tenía 3 marcas primordiales que mostraban que eran el pueblo de Dios. Una de ellas fue el calendario judío que primordialmente se enfocaba en el sábado, día de reposo, días de fiestas y las podían guardar. En segundo lugar era la circuncisión, de lo que hablamos hace unos cuantos programas que los hacían miembros de la comunidad del pacto. Y en tercer lugar, las leyes dietéticas. Esas 3 cosas. Entonces continuaron todo eso. Bueno, eran las únicas cosas que podían hacer. Y estos eran los marcadores de identidad para la comunidad judía. Pero Dios no reconoció ninguna parte de eso. Eso es lo que estoy diciendo, pero dense cuenta que cuando Pablo comienza la iglesia, ¿por qué se pelean? Por la circuncisión, los días de reposo Leyes y la dietéticas, comida. leyes dietéticas. Porque eran esos 3 marcadores de identidad que en la diáspora, en las áreas donde Pablo estableció iglesias, no estaban dispuestos a dejar, porque eran las únicas cosas que los identificaban como diferentes, aparte de la gente Pero con la que en la ellos mente del vivían. En la mente del judío, la crucifixión de Cristo no le hizo nada al judaísmo, así que No. el judaísmo continuó normal. Sí, así que para ellos aún tenían el templo. Fue después del año 70 DC, es como se dice, ¿verdad? Es cuando vemos que el judaísmo fue detenido oficialmente por Dios. Sí, estamos de acuerdo con eso, pero lo que estamos diciendo es que era imposible para que los hombres en Éfeso fueran al templo a sacrificar. Correcto. Era imposible para los hombres de Éfeso
cumplir la ley, excepto por los tres marcadores de identidad. Ahora, recordemos que las sinagogas eran importantes porque traían la palabra de Dios en el Antiguo Pacto y en el Antiguo Testamento, en el entendimiento, a la tierra donde quiera que estuvieran. Y como usted mencionó, Mike, los que temían a Dios, Correcto. los que eran gentiles, que querían aprender de la religión judía, no eran aceptados en las Eso en un sinagogas, sentido pero es lo que Cornelio era, ¿no? Uno que temía a sí, Dios. Pero exacto. ¿quién no, de vuelta a nuestra discusión de hace unos días cuando estábamos hablando de esa convicción, de esa conciencia, producía en esta persona un deseo de buscar a Dios y el que temía a Dios decía, oh, el judío tal vez tiene Sí, la respuesta. exacto. Y Y así fue. sí. Y ellos sí tenían un conocimiento de Dios. Entonces, una vez más, bueno, yo no quiero juzgar a todos los de la diáspora, pero no estaban guardando el Pero pacto. estás diciendo tú ahora que no hay un judío actualmente, 2000 años después, que sea salvo. No bajo el judaísmo. No bajo el judaísmo. Eso es lo que estoy diciendo. Correcto. bajo Pablo el lo dijo. judaísmo. Él lo dijo en Gálatas. Él llamó a los judíos a la práctica del judaísmo la religión de los judíos. Así es. Miren, Pedro anunció en el día del Pentecostés. Él dijo, bueno, no fue el día del Pentecostés, más adelante. Él dijo en el capítulo 4 de Hechos que por lo tanto ya no hay ningún otro nombre dado bajo el cielo por el cual los Puedan hombres ser puedan salvos. ser salvos, puedan ser salvos. El único nombre es la aceptación de Jesús. Y por cierto, eso es lo que Cristo predicó. Venid Sí. a mí. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se presentó a sí mismo de esa manera ante Israel. Así que el mensaje jamás ha cambiado desde el día en el que Juan se dirigió a Jesús y dijo, ahí está el Cordero. La responsabilidad de la salvación era aceptarlo a él, a su persona. Pero ¿cómo el judío moderno entonces proclama salvación y ellos realmente no guardan la ley? Ellos viven su vida así. Correcto. Y John Rosenstern podría darnos Pero más conocimiento de hay eso. Yo no puedo. tantas diferentes ramas del judaísmo y la mayoría de ellas son de judíos. Vamos a en- tener que ir Sí, al señor. próximo segmento. Ya volvemos. Muy bien. Durante la pausa mencionaste sobre los judíos que tienen semblanzas de fe en Dios, pero no reconocen a No. Jesucristo en lo absoluto. Sí. Entonces ellos han cerrado la puerta al único camino de salvación. Correcto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre sino a través de mí. Entonces ellos pueden hablar de Dios, pero realmente no tienen conocimiento de Correcto. Él. La comunidad del antiguo pacto, y una vez más estamos hablando y hemos estado hablando de la ley y su instalación, demandaba que hubiera un pueblo que viviera en una región en particular y que siguiera la ley de Moisés. Ese no es el medio de salvación el día de hoy. Sí existe un nuevo pacto, por eso es que sigo diciendo estas palabras cuando hablamos de los 10 mandamientos o de cualquier porción de la ley. Ese no es mi pacto, ese no es mi pacto. Yo no soy requerido a cumplir con ninguna porción del antiguo pacto y su ley. Soy completamente libre de la ley. Pablo dijo en Romanos 7, soy muerto a la autoridad y responsabilidad de la ley. Estoy vivo para Cristo. Así que la verdad es que en vez de que esté aceptado o bautizado en Moisés en una tierra, la persona que acepta su fe en Cristo ahora se hace parte de la comunidad del nuevo pacto siendo bautizado en Cristo. Él es el centro de todo. Y bueno, judío y gentil, hembra, varón, esclavo y libre, todos estamos sumergidos en la persona de Cristo. Yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura en Cristo y en Él mora la plenitud de la Trinidad y yo estoy en la comunidad del pacto porque yo estoy en Él. Así que un judío el día de hoy para ser salvo tiene que entrar a través de la comunidad del nuevo pacto que es aceptar a Cristo. Cualquier persona lo hace. Así es, y ser bautizados en la persona de Cristo. Vamos Entonces, a continuar con... Una vez que la persona es bautizada en Cristo, no hay beneficio para regresar a la ley. No es su pacto. Entonces, el movimiento de las raíces hebraicas que quiere hacer ambas es igual que los gálatas o los judaizantes que querían que la gente Pero ¿qué regresara a la tan ley. lejos se están llevando eso? Yo estuve unas cuantas horas hablando con un joven
y él estaba hablando de que, bueno, yo cumplo con las fiestas porque quiero ser más como Jesús. Y bueno, hablamos y le dije, pero no puede porque a aquel que está tratando de agradar al cumplir con la fiesta le dijo cómo hacerla y cada una de ellas comienza con un sacrificio y ya no puede hacer sacrificios. Y eso es todo lo que pasa. ¿Cómo nos ponemos bajo la ley cuando uno ha sido libertado? Hablamos de esto hace unos días. Descansar en la ley. La palabra griega ahí es un descanso completo para la eternidad. Y Repítelo otra vez. significa un descanso completo para toda la eternidad. En otras palabras, ellos creen completamente que cuando ellos cumplen con la ley, que toda la Pero eternidad. no están ellos- guardando la ley. Exacto, No. sí. Eso es lo que yo le mencioné. Le dije, mira, tú quieres agradar a Cristo y ser más como Cristo manteniendo y guardando las fiestas. Sin embargo, cada fiesta comienza con un sacrificio y ya no hay templo, no puedes cumplir con los sacrificios. Yo sé, pero aún quiero guardar las fiestas. Entonces estás comprometiendo, tratando de agradar Bien. a aquel ¿Y que te ese dijo joven pensaba que al hacer eso le daba a él algún tipo de favor con Dios o algo así? Él dijo que se sentía más cerca de Dios. Sí. Cuando entramos a los sentimientos, bueno, mire, es lo que la Biblia dice, ¿verdad? No, uno no hace nada que uno no piense que no le acerca más a Dios. Usted no lo hace porque no cree que Dios está agradado con Correcto. usted. El problema es que estamos regresando. El antiguo pacto fue maravilloso y poderoso, hermoso, trajo entendimiento que no habíamos tenido antes, pero ese no es mi pacto. Miren, las cosas con las que la gente se confunde es con los términos que voy a dar en este momento, continuidad y descontinuidad. Hay cosas que son similares en el nuevo pacto que estaban en el antiguo, pero solo porque las cosas son similares en el nuevo pacto no significa que yo ahora regreso a ser lo antiguo. Por ejemplo, si yo tomo un pacto como un trabajo, como una descripción de trabajo. Y digo que entro a un trabajo, tomamos uno de estos jugadores de fútbol que tiene $5 millones al año o más de $20 millones al año y él dice, bueno, yo quiero un contrato nuevo. Pero usted no vive bajo dos contratos, está el antiguo y el nuevo. Y él dice, Sí. bueno, en vez de 20 millones yo quiero 50 millones. Bueno, en el nuevo contrato él recibe 50 millones, pero habían algunas cosas en el antiguo pacto que entraron al nuevo. Por ejemplo, él, si es jugador de fútbol, juega los domingos y él tiene ciertos meses del año en el que tiene que comenzar a entrenar y todos los días tiene varias horas que tiene que estar ahí. Y bueno, eso tal vez permanezca igual. Lo único que cambia son, bueno, El beneficio. la paga es mayor, Sí, pero es un nuevo sí. pacto. Entonces, ¿qué estás diciendo? Bueno, que si tratan, es un nuevo pacto, pero hay similitudes en el nuevo pacto que había en el antiguo. El problema es con el movimiento hebraico y mucha gente que no entiende la ley. Ellos ven cosas que son buenas en el nuevo pacto e inmediatamente asumen la responsabilidad de guardar lo antiguo. No es mi pacto. No es mi pacto. No, fue cumplido en Cristo. Correcto, y literalmente bajo esa idea, bueno, lo que yo tengo en el nuevo pacto tiene que ser explorado. Yo no soy responsable a Moisés, yo no soy responsable a la ley, pero sí soy responsable a Cristo. Y Pablo le llama a esto la ley de Cristo. Y él describe en el nuevo pacto, Jesús en su enseñanza y los apóstoles, lo que nuestra responsabilidad Bien. moral es. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el judío, digamos así, o el protestante que está tratando de guardar la ley, así también como la gracia, que no se puede hacer, pero de todas maneras es lo que tratan de hacer? Y el creyente hoy día que está tratando de hacer ciertas cosas para vencer el pecado, no la cruz, A través de sus sino esfuerzos. ayuna por 10 días o algo así. Sí. ¿Hay alguna diferencia en eso? Bueno, puede ser confuso porque hay una diferencia entre Gálatas capítulo 2 y Romanos 14. Y tienen que estudiar esas dos circunstancias. Pablo trata con ello diferentemente. Si usted cambia la manera de vivir para Dios poniendo su fe en otra cosa, Pablo está completamente, 100% en contra de su posición. Pero si usted está tratando de ver si aún tiene que hacer esto o aquello y tiene un corazón para con Dios, entonces Dios trata eso de diferente manera. Entonces la persona que pone su fe en quien Cristo es nada más, entra al nuevo pacto.
Usted no quiere poner su fe en ninguna otra cosa. Eso es algo que usted va a tener que decir fuertemente. No hagan Pero eso. eso elimina todo eso, ¿no? Sí, así es, correcto. Pero después aún tenemos a gente que lee el antiguo pacto y ellos se confunden. El grupo en Romanos, que es nuestro estudio en Romanos 14, Pablo dice que hay algunos de ustedes que insisten en este día y algunos que insisten en, bueno, en esta comida y sean gentiles unos con otros. Él dice que no hay diferencia. Mire, para responder a su pregunta, hermano Swagger, la diferencia, como lo puedo ver, es que cuando la persona tiene fe para salvación y llegan a ese punto en el que verdaderamente experimentan fe en Cristo, son convertidos y siguen a Cristo, entonces la segunda parte de eso, que es la santificación, es una completa, bueno, tal vez no una historia completamente diferente, pero hay otra dimensión aquí. Así que cuando uno dice que la persona está ayunando o haciendo otras cosas, yo no pienso necesariamente que eso anula su salvación. Oh, no, no, Bueno, tal vez no, no esté logrando su no, santificación, no. pero, Espero que esté en lo correcto. pero bueno, sí, su salvación es algo que, bueno, pueden perder su salvación. No estoy Pero eso no insinuando va que a no pueden causar que perder la la pierdan, salvación. ¿no? Correcto. Pablo dijo que él se había propuesto a no frustrar la gracia de Dios. Y cuando dependemos de cualquier otra cosa fuera de Cristo y la cruz para el medio por el cual debemos vivir para Dios o ser de agrado a Él, nosotros frustramos la gracia de Dios y ese es un lugar muy peligroso para estar. Pero como usted, yo creo que Dios no nos desecha, pero sí creo que Él nos quiere corregir, porque la gracia Definitivamente que sí. frustrada Sí. es gracia no recibida, Gracia retenida. y necesitamos la Sí. gracia para experimentar esta vida cristiana. Así que es importante, es vital. Todos nosotros hemos hecho cosas que hoy en día nos arrepentimos de ellas. Estuvieron mal, Sí. pero nuestra mente y corazón no quería hacer lo incorrecto. Estábamos tratando de agradar a Dios. Y ese joven de quien hablas, estoy seguro que él estaba tratando de agradar al Señor. Absolutamente, Y sí. no le quito su Sí. salvación de ninguna manera. No, para nada, no. Y bueno, yo oro. Ahora, yo creo que hablamos casi 3 o 4 horas. Fue después de un servicio del miércoles en la noche y yo espero y oro que haya podido hacerlo comprender algo, pero yo sé que el Espíritu Santo va a continuar obrando, pero hay muchos como él que quieren saber cómo acercarse más a Dios y para ellos simplemente es más fácil regresar a la ley. En las campañas lo que que es. Donnie ha predicado, estuvo en una iglesia y empezaron el servicio tocando el shofar. Tuve uno como ese también, sí. Y ellos pues identificaban eso como, bueno, sentimos a Dios cuando hacemos Sí. esto. Pero realmente no es así. Solamente son las emociones que son tocadas porque usted no puede sentir a Dios en algo que no es bíblico. Exactamente, sí. Y yo creo que Pablo habla de esto, del celo, pero sin conocimiento añadido. Yo creo que estamos encontrando a la gente hoy que quiere conocer más de Dios, pero las avenidas por las que han llegado no lo están haciendo. Y yo creo que por eso es que SBN está creciendo tan rápidamente, porque hay gente que se está dando cuenta y dicen, podemos tener un caminar más profundo con Dios teniendo un entendimiento del mensaje de la cruz. Así es, así es. Y eso es realmente lo que el mensaje de la cruz hace, hermano Swagger. Desgarra todo lo complicado de la religión y se enfoca solo en 2 cosas, la persona de Cristo y su obra consumada. Así es. Y así al es. enfocarnos en eso y confiamos en lo que Él ha provisto, el Espíritu Santo entonces hace la obra a través de nosotros, en nosotros y con nosotros, que necesita hacerse en nuestra santificación y encontramos la verdadera vida. Así es. Se nos terminó el tiempo en esta programación. No se pierda la próxima. Ha sido un deleite tenerles con nosotros, se los prometo. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.